Hola, bienvenidos a todos una vez más a las conferencias virtuales de Farmacología 1 del primer semestre del año 2022. Mi nombre es Sofía Sobalbarro y soy docente del colectivo de Farmacología del Departamento de Ciencias Fisiológicas en la Facultad de Medicina en el recinto UNAM Managua. Esta vez nos toca abordar antianginosos, siempre bajo la misma línea del sistema cardiovascular, y es que las semanas pasadas, haciendo un poco de recordatorio, hablábamos acerca de los antihipertensivos, donde se dividían en dos partes, porque antihipertensivos consisten en familia extensa donde tienen diferentes y diversos mecanismos de acción. En la primera semana se incluía el abordaje de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o como se conocen también popularmente bajo su sigla IECAS. Estos fármacos son considerados la primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial y luego se hacen escalones en cuanto a las metas terapéuticas que queremos alcanzar con nuestros pacientes, especialmente pacientes hipertensos, que hablábamos también acerca de las nuevas clasificaciones, que ya se considera un paciente en riesgo cuando es una presión mayor de 120, mayor de 80. Eh, También hablábamos de dos estadios, estadio 1, estadio 2. Las metas controles que queremos alcanzar en cada grupo de pacientes, siempre valorando también las comorbilidades asociadas en los mismos, es decir, la obesidad, la presencia de dislipidemias, los antecedentes de igual manera de antecedentes patológicos familiares, que son los que predisponen a la aparición del proceso o el aumento de la resistencia vascular periférica, que luego se desarrolla como un aumento de la presión intravascular y que también lleva consecuencias posteriormente a nivel de la bomba cardíaca con el esfuerzo fisiológico de vencer el aumento de la resistencia, que se traduce como una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y luego una cardiomegalia, siempre bajo la necesidad de vencer el aumento de las resistencias vasculares. También hablábamos de los antagonistas de receptores de angiotensina o ARA2. Estos popularmente entra la familia o la familia, el fármaco popular o mayormente conocido de esta familia es el losartán, candesartán, y luego también los betabloqueadores, que tienen una importante función en el tratamiento de la hipertensión arterial. Aquí hablábamos de carvedilol, labetalol, atenolol, que son fármacos también comúnmente utilizados, tienen buena respuesta, pero de igual manera, como todo fármaco, tiene reacciones adversas. Bien, también hablábamos de los antagonistas de calcio, que juegan un papel muy importante en el tratamiento de la hipertensión arterial. Hablamos de nifedipina, amlodipino, dirtiazem, que son fármacos que van a actuar a nivel de la inhibición de los canales L de la salida del ion calcio para disminuir la sobrecarga. Recordemos de que a nivel cardíaco existe la bomba sodio-calcio y estos específicamente van a actuar a este nivel para ayudar a la eliminación de sodio. Bien, en la segunda semana que ya abordamos de diuréticos, recordemos de que los diuréticos van a tener un mecanismo de acción a lo largo de los diferentes túbulos de la nefrona. Hablamos de los túbulos contorneados proximales, de la asa de Henle en su porción ascendente y descendente, los túbulos contorneados distales y luego por último los túbulos colectores, que a este nivel
van a ser fármacos que van a estar específicamente o su acción va a dirigirse bajo el ahorro de iones de potasio. Cada uno de ellos también tiene importantes reacciones adversas. Las más comunes, que eran las que les mencionaba, van a estar en dependencia de los niveles electrolitos a nivel del equilibrio, también del ácido base. Generalmente los más comunes son hiponatremia, hipocalcemia, hipocalemia, debido a sus mecanismos de acciones y a nivel de la inhibición de los cotransportadores en los que van a ejercer sus funciones. Pero bien, ya entrando a la parte del tema de esta semana que nos corresponde hablar de antianginosos. Y este es un tema que ustedes deben de conocer, deben de tener presente qué es lo que van a hacer en un paciente que llegue con todas las características de una angina de pecho. Y también cómo es la clasificación de esta y qué fármacos están destinados para cada una de las clasificaciones de la angina de pecho. Entonces, bien, presentándole los objetivos de la clase. Esta clase está basada en identificar las clasificaciones de los fármacos antianginosos, así como su mecanismo de acción para el tratamiento de la angina. Vamos a mencionar los efectos terapéuticos y adversos de los fármacos antianginosos, identificar los usos clínicos de los fármacos antianginosos, así como sus posibles contraindicaciones. ¿Cuáles son los pacientes que cumplen el criterio para que nosotros tratemos con los fármacos antianginosos que ya están descritos? Comúnmente se conocen 3 grandes grupos, 2 de ellos ya los abordamos en antihipertensivo 1, pero vamos a rememorar nuevamente las características farmacológicas y por qué también entran en esta parte de antianginoso. A manera de introducción, muchachos, tenemos que entender que la angina va a ser definida como un dolor antianginoso, un dolor de angina propiamente, que se caracteriza por ser angustioso, por ser opresivo. Las personas generalmente mencionan que le hace falta el aire, que no pueden respirar. Generalmente estos dolores pueden preceder o continuar después de haber hecho un esfuerzo físico, incluso a veces un mínimo esfuerzo, o también iniciar aun cuando la persona está en reposo. Es ahí donde viene ya la clasificación de angina. Pero este dolor generalmente puede irradiarse, como les mencionaba, a la región del cuello, al hombro, al borde cubital del brazo, especialmente a nivel del brazo superior, a nivel del miembro superior izquierdo. Generalmente también puede haber isquemia asociada a esto en cuanto al mecanismo fisiopatológico en que se produce la angina de pecho, y la isquemia puede darse de manera transitoria o permanente, es decir, se debe propiamente a una oclusión total de las arterias coronarias, que vamos a ver más adelante, que va a producir o tener como consecuencia el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno a nivel del miocardio o a nivel de los cardiomiocitos. Entrando a la clasificación. De acuerdo a la presentación clínica y a la evolución del tiempo, existen 2 grandes grupos. Angina de esfuerzo es aquella que va a preceder después de haber que la persona haya hecho actividad física. Generalmente esta se debe a una arteriosclerosis coronaria oclusiva. En la literatura médica, la angina entra dentro de los síndromes coronarios, donde están la angina de esfuerzo, angina vasoespástica, que generalmente es por un vasoespasmo de las arterias coronarias, también angina de reposo,
y luego se entra a la parte del infarto agudo del miocardio. ¿Y cuándo se considera angina? Generalmente se menciona cuando hay una oclusión del 70% del vaso coronario. Si ya este porcentaje es superado, ya se considera como un infarto agudo del miocardio porque ya no hay pase para el proceso de la oxigenación del cardiomiocito, es decir, la tasa de oxígeno es superior, el consumo de la tasa de oxígeno es superior y no hay, en este caso, un proceso de isquemia que es producto de la oclusión total del vaso. Bien, entonces en la angina de reposo es una angina variante, también conocida de Prinzmetal, de forma espontánea que padece o va a padecer después de un espasmo coronario, que es también conocida como la vasoespástica. La angina mixta, el paciente puede tener la coexistencia o el conjunto de los dos tipos de angina, ya sea a nivel de esfuerzo o también de reposo al mismo tiempo. En la evolución del tiempo, la clasificación puede ser en angina estable e inestable. ¿Qué quiere decir esto? Que en la estable las características clínicas no suelen variar, mientras que en la inestable la evolución va a ser impredecible y normalmente va a empeorar con el paso del tiempo. Es decir, que con la angina estable, el paciente pues ya vive con estos síntomas, pero no hay progresión. Logramos poder controlar, manejar, siempre con la terapéutica correcta. Entonces nosotros nos vamos a basar siempre en el diagnóstico para determinar si este paciente está sufriendo de una angina o está sufriendo de un infarto. Y esto pasa, nos guiamos siempre con la clínica como les mencionaba. Hay clasificaciones que dicen que si el dolor retroesternal opresivo con disnea, asociado a disnea, con una duración mayor de 20 minutos es considerado, hay que sospechar un proceso isquémico. Si es menor de 20 minutos, entonces se clasifica como una angina, ya sea de los tipos que mencionamos, por esfuerzo, reposo o incluso una angina vasoespástica, que es la que se presenta con mayor o generalmente en el reposo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? El dolor es sine qua non, siempre las personas van a quejarse de que tienen el dolor a nivel del pecho, que no pueden respirar, generalmente dicen de que están sudorosos, también conocido como diaforesis, hay fatiga, náusea, vómito, disnea. A veces, muchachos, esto puede confundirse como un proceso de ansiedad. Y decimos, no, este paciente está ansioso, no tiene nada, está completamente bien porque vemos los signos vitales, la presión está bien, la frecuencia cardíaca bien, no hay dificultad respiratoria, entonces manejamos como un proceso de ansiedad, una crisis ansiosa o incluso una osteocondritis, que es la inflamación a nivel de la unión de las costillas y el cartílago cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces lo manejamos sintomáticamente y enviamos al paciente a su casa, pero no nos tomamos la molestia de hacer el estudio complementario, de hacer la valoración clínica, porque a veces estos pacientes pueden cursar con signos clínicos totalmente normales, signos vitales normales. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo del tratamiento cuando ya nosotros hacemos la identificación de un proceso anginoso? Principalmente como hay una sobredemanda de la tasa de consumo de oxígeno a nivel del miocardio. Entonces, nuestro tratamiento
va a estar guiado en el aumento del flujo coronario y también en la reducción de la demanda miocárdica de oxígeno. Como se presenta acá, detener las crisis cuando el paciente está en este proceso de angina. También a largo plazo es la reducción de la frecuencia de los episodios de las crisis de angina. Es decir, de que va a estar encaminado en mejorar la calidad de vida del paciente, también en tratar las comorbilidades asociadas, porque generalmente la angina es por un proceso aterosclerótico, donde puede haber la ruptura de una placa de ateroma o incluso la oclusión total por la placa de ateroma a nivel de los vasos coronarios y obviamente si no hay un tratamiento adecuado en cuanto a la dislipidemia, a los factores de riesgo asociados, entonces este paciente va a continuar presentando las mismas crisis. Por esa razón, también vamos a hablar un poco de historia, qué pasa, desde qué momento se habla de fármacos antianginosos. ¿Qué tuvo que pasar para decir de que los fármacos que están encaminados en reducir o con el objetivo de disminuir estos síntomas de angina se detectaron que tienen un efecto terapéutico para disminuir la demanda de oxígeno, disminuir el esfuerzo de la bomba cardíaca? Y en 1867 Brunton describió el empleo de nitrito de amilo. Y se dice que este señor observó que mediante la inhalación de los nitritos, en este caso de nitroglicerina, ocasionaban una vasodilatación en las arterias y una disminución de a nivel de la vena y generalmente también o consecuentemente una disminución de la precarga. En 1879 ya se comenzó a implementar la nitroglicerina en los pacientes con angina de pecho. Ya en 1883 también se fueron asociando otro tipo de antihipertensivos que tenían propiedades antianginosas. Es el caso de los inhibidores de los canales de calcio. Por esa razón, donde se identificó la importancia del ion calcio en la contracción del miocardio, en cuanto al acoplamiento, excitación y contracción, y a la contracción, relajación de la sarcómera. Ya en 1960 se introdujeron los 3 fármacos más característicos o más utilizados en el proceso de angina. Es el caso de los antagonistas de calcio, los beta bloqueadores y también los fármacos antiarrítmicos, donde su principal función era disminuir el esfuerzo cardíaco para que pudiese mejorar el flujo coronario y esto llevar también a un mayor aporte de oxígeno a nivel de las células cardíacas. Ahora, entrando a la clasificación, ¿cuáles son los fármacos que consideramos antianginosos? De primera línea, que ya mencionábamos, los nitratos, se encuentran nitroglicerina, el mononitrato de isosorbide, dinitrato de isosorbide y tetranitrato de pentaeritritol. Los antagonistas de calcio, que eran los fármacos que ya hablábamos acerca de que actuaban a nivel de la inhibición de la recaptación del calcio en los canales L. En este grupo farmacológico se encuentran nifedipino, nicardipino, distiacén y verapamilo. Los bloqueadores beta adrenérgicos, como es el caso de propanolol, también los fármacos que son cardioselectivos o los no selectivos,
cardioselectivos, atenolol, los no selectivos, el abetalol y carvedilol también, que tienen propiedades antianginosas. Otros son los considerados como amiodarona y morcidomina, que vamos a abordar de igual manera más adelante, y otros fármacos que se han ido agregando, que se consideran particularmente fármacos nuevos en el tratamiento de la angina de pecho. Entonces, en los nitratos, estos fármacos son ésteres del ácido nitroso con polialcoholes. Ya les mencionaba que son los fármacos de primera elección ante la angina típica o de esfuerzo, ya que tienen gran capacidad para reducir la demanda de oxígeno del miocardio mediante los efectos sobre la circulación sistémica que ocasiona una disminución de la precarga y de la poscarga a través de la reducción del retorno venoso. Esto tiene que ver los nitratos específicamente, su acción tiene que ver en relación con el óxido nítrico, ya que este es un gas que se describió como neurotransmisor, es una de las 10 moléculas más pequeñas de la naturaleza, componente del smog y de la lluvia ácida también. En 1992, la revista Science la consideró como la molécula del año. ¿Y cuáles son las funciones del óxido nítrico? De las cuales también nosotros estamos familiarizados porque lo vimos en años anteriores, cuáles eran las acciones específicas de estas partículas en especial. Generalmente tienen una acción moduladora del tono vascular, es un neurotransmisor central y periférico y también tienen una acción inmunológica asociada. Recordemos de que a nivel de la célula, a nivel del vaso, existen 3 capas, donde se encuentra el endotelio, la capa muscular y luego la adventicia, que es las características de un vaso. Entonces, el óxido nítrico siempre va a estar en relación al endotelio, es ahí donde va a hacer su acción específica, que vamos a ver ya. En cuanto al mecanismo de acción, la nitroglicerina es captada por la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y el nitrato se fracciona a nitrito orgánico y luego se une a un grupo sulfhídrico para formar los óxidos nítricos o sulfhidros nitroinositoles. Estos van a ser compuestos ricos, como ya les mencionaba, en sulfhidrilos o sulfhídricos que van a tener la acción específica de activar a la guaniciclasa. Que va a conllevar al aumento del GMP cíclico, que va a fosforilar a las proteínas quinasa y esto reduce el nivel del ion calcio a nivel intracelular o a nivel citosólico, que va a ocasionar luego la vasodilatación. También se menciona de que van a actuar a nivel de las cadenas de miocina para inhibir la contracción muscular. Recordemos de que el ion calcio es necesario también para la activación del proceso de la contracción muscular y al haber la disminución de igual manera se produce una inhibición o disminución del proceso de la contracción muscular y específicamente a nivel de periférico, actuando a nivel de la resistencia vascular periférica. En la farmacocinética, los nitratos son considerados fármacos bastante tolerables, tienen una buena farmacocinética ya que su absorción es muy completa, bastante rápida en cuanto a las diversas formas de presentación.
Ya vamos a ver las diferencias que generalmente va a ser en cuanto al inicio del tiempo, pero generalmente se absorben bastante rápido a través de las mucosas y a nivel oral pues hay inactivación por enzimas digestivas. La absorción de nitroglicerina alcanza un máximo de entre 50 y 90% en tan solo 8 minutos, mientras que el nitrato de isosorbida alcanza sus niveles terapéuticos y los mantiene entre 4 a 6 horas tras la deglución. Las presentaciones transdérmicas, su alcance terapéutico va a ser entre las 3 a 5 horas y al retirarlo disminuyen en solo minutos. Entonces aquí vemos que cuando hay, por ejemplo, administración de la nitroglicerina por vía intravenosa, su acción va a ser en menos de un minuto. Esto generalmente está indicado para procesos de crisis en el que el paciente pues, puede estar en una crisis exacerbada y para mejorar la condición clínica, entonces hacemos la elección en cuanto a la vía. En nasolingual o por spray también es muy breve su inicio de acción y la duración puede durar entre 10 a 30 minutos. En la oral ya inicia entre 20 a 45, pero también tiene una duración de 2 a 6 horas. Es importante que ustedes sepan de que las presentaciones o nitroglicerina tiene la presentación también en parches, que esto pues ayuda a una absorción más prolongada, de igual manera a una prolongación de los efectos terapéuticos. Estos parches tienen que ser localizados en puntos específicos, generalmente podemos ponerlos a nivel de la escápula, a nivel de las piernas, a nivel de los brazos. En cuanto al dinitrato de isosorbida, que esto ya se indican en pacientes que están controlados, que únicamente queremos alcanzar meta terapéutica de la disminución de la frecuencia de las crisis. Generalmente se pueden administrar de forma sublingual y oral. De manera sublingual su inicio es entre 5 a 20 minutos y la duración puede ser de 45 hasta 120 minutos. En cuanto a la vía oral, su inicio es de 15 a 45 y la duración de 2 a 8 horas. En el monohidrato de isosorbida, la diferencia más específica del dinitrato es que la duración puede ser más prolongada, incluso hasta 14 horas, y el inicio de acción entre los 15 a 45 y en el retardado entre 60 a 90%, que son presentaciones que se van liberando de manera pausada. En general, pues estos fármacos son útiles en los procesos agudos, en los procesos de emergencias, en el que el paciente pues está en condiciones clínicas, que la crisis pues es exacerbada, que pone incluso en riesgo la vida del paciente. Y de igual manera aquí una diferencia también en cuanto a las farmacocinéticas. Bien, ¿cuáles van a ser las reacciones adversas de estos fármacos considerados la primera línea del tratamiento de antianginosos? Generalmente se describen procesos de cefaleas intensa o cefaleas pulsátiles que aparecen brevemente al inicio de la administración del tratamiento. Esto se considera como su frecuencia o la presentación de estos síntomas va de un 70 a un 90% siempre que un paciente ingiera un antianginoso de los tipos de nitratos.
La metahemoglbinemia en administraciones intravenosas también se han asociado un aumento de la presión intraocular, también un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. La sobredosis pueden llegar a predisponer a la presencia de una hipotensión que después generalmente ocasiona la cianosis labial, que recordemos que cuando hablamos de cianosis labial nos referimos a cianosis central, así como la cianosis del lóbulo de la oreja. Ya es periférica cuando es a nivel palmar y de la uña. Entonces, en cuanto al uso de nitroglicerina, van a haber los dos tipos, pueden presentarse los dos tipos de cianosis y va a estar en relación al proceso hipotensor. Recordemos que el objetivo es disminuir la resistencia vascular, ocasionando una vasodilatación mediante el aumento de la producción de óxido nítrico, y también se ha descrito el proceso de intoxicación, que esto es producto de la supresión del fármaco, cuando se da en un proceso brusco. Esto puede llegar a incrementar las crisis antianginosas cuando se da una suspensión o una supresión total sin la disminución progresiva de la dosis. Porque los nitratos tienen el efecto de llegar a presentar tolerancia y generalmente también puede llegar a presentarse taquifilaxias en estos pacientes. Por eso su administración, como tiene un proceso rápido de tolerancia, se recomienda que la administración de los nitratos sea en dosis intercalada o incluso 3 veces a la semana. Generalmente se hacen en periodo de lunes, miércoles y viernes, esto asociado al proceso de tolerancia que se presenta secundario al uso de nitrato. En algunos pacientes también se pueden presentar episodios de fiebre, inquietud, convulsiones, desvanecimiento, dificultad respiratoria. En el cuanto a los procesos de hipotensión, ok, disculpen. Continuando con la clase, que les mencionaba que hay un proceso también de hipotensión asociado. Siempre se recomienda con estos pacientes que pueda haber una elevación de los miembros inferiores y se puede contrarrestar este efecto con el uso de fármacos alfa-adrenérgicos. Las dosis usuales no pueden ser utilizadas en pacientes cardiópatas, en embarazo o generalmente también en embarazadas que cursan en el primer trimestre. Pueden estar asociados a la presencia de malformaciones. En las indicaciones ya hablábamos específicamente el uso de se indican en anginas de cualquiera de los tipos de esfuerzo o reposo, además en el alivio del cólico producido por espasmos de vísceras huecas como la vesícula, uréteres o esófago. También se ha descrito que se utiliza en los espasmos esofágicos que pueden enmascarar o parecerse a los síntomas de una angina de reposo o una angina vasoespástica. Bien, entonces a las interacciones medicamentosas, recuerden de que los nitratos son ésteres de alcohol y estos van a incrementar la absorción en el tracto gastrointestinal cuando se hace de forma conjunta y van a potenciar de igual manera el efecto hipotensor de los nitratos, más formación de óxido nítrico a nivel de los vasos sanguíneos. En el uso de betabloqueadores disminuyen el efecto taquicardizante de los nitratos. En este caso
También se puede presentar una taquicardia refleja secundario a la vasodilatación sistémica, y en el uso de beta bloqueadores pues disminuyen su efecto. A su vez contrarrestan el efecto depresor del miocardio. Con el uso concomitante de heparina, el efecto anticoagulante va a estar disminuido en los pacientes que reciben nitroglicerina. De igual manera, esto es importante tener en cuenta y presente, porque a veces hay, o la mayoría de veces, un gran porcentaje, son pacientes con múltiples comorbilidades. Pueden ser pacientes cardiópatas, pacientes que están tomando trombolíticos, porque de igual manera tienen factores de riesgo que predisponen, o pacientes con diabetes. Entonces, siempre tener presente las interacciones con el uso de los nitratos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Es decir, que pacientes no tienen el criterio para tener usos o utilizar los nitratos. Se clasifican en dos tipos, absolutas y relativas. Las absolutas es cuando hay pacientes con un infarto miocárdico de la cara inferior, en las cardiomiopatías hipertróficas obstructivas, también en tratamientos con sildenafil, o comúnmente conocido como Viagra, porque ya conocemos que va a potenciar un efecto vasodilatador. En las relativas, aquellos pacientes con glaucoma por la presencia del aumento de la presión intravascular, en pacientes con taponamientos cardíacos, estenosis mitral e hipoxemia arterial. En pacientes que tengan antecedentes de hipersensibilidad, hipotensión o estenosis aórtica severa, infarto, ya mencionamos, anemia grave, primer trimestre de embarazo y lactancia, y otros nitrodilatadores de uso reciente. Entonces, hasta acá llegamos con la parte de los nitratos, que se considera la primera línea en cuanto al tratamiento de la angina de pecho, cualquiera de los tipos que ya mencionábamos. También hablaremos acerca de los antagonistas de los canales de calcio y sus propiedades antianginosas. ¿Cómo van a actuar los calcioantagonistas para ser considerados como fármacos antianginosos? Recordemos que estos van a bloquear la entrada de calcio a nivel del cotransportador sodio-calcio de los cardiomiocitos, y para eso es necesario también recordar los diferentes procesos de la contracción muscular cardíaco y el proceso de las curvas. Entonces, estos fármacos van a bloquear la entrada de calcio en la célula más que por efectos intracelulares, y lo hacen a nivel de los canales tipo L. En cuanto a la clasificación de calcio antagonista, para que recordemos, son de tres tipos: fenilaquilaminas, que se encuentra verapamilo, dihidropiridinas, que es nifedipino y amlodipino, y las benzodiazepinas, también conocidos como de alta C. Lean bien, benzodiazepinas, no benzodiazepinas. Entonces acá, pues las dihidropiridinas, también conocidas como de primera generación, son dosis entre 30 a 120 miligramos. En segunda generación, amlodipino, que es su dosis tope o mínima a máxima es de 2.5 a 10 miligramos. Y cardipina de 26 a 40, la benzodiazepina como delta C de 60 hasta 360, y verapamilo de 80 a 480 miligramos día. Entonces, su acción antianginosa, ¿cómo la van a ejercer? Recordemos que van a reducir la fuerza de contracción mediante la actividad inotrópica negativa, y van a disminuir la demanda de oxígeno, que es lo que queremos lograr en un paciente con angina.
Estos son especialmente verapamilo y diltiazem, que son también considerados como antiaginosos y antiarrítmicos de la clase 4. En el bloqueo de los canales de calcio de la musculatura lisa vascular, van a producir vasodilatación arterial, mejorando el aporte de oxígeno al corazón. Se utilizan principalmente hipertensión, en profilaxis de angina de pecho y en los antecedentes vasoespásticos. En la farmacocinética, su absorción es por vía oral, se absorbe un 90% y su unión a proteína es también de un 90%. En la vida media, estos fármacos tienen una duración en el plasma de 3 a 7 horas. Su metabolización es completamente hepático y también se da una expresión a nivel renal y conjugación por la bilis. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Ya conocemos hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, miocardiopatías hipertróficas obstructivas, inhibición de la función plaquetaria, interfiriendo con el proceso calcio-dependiente específico o por un incremento de óxido nítrico. En conjunto con los digitálicos, también son utilizados en el tratamiento de las arritmias supraventriculares. ¿Cuáles van a ser sus efectos terapéuticos? Entonces, recordemos que va a haber una disminución en el inotropismo y esto va a ser a nivel del músculo cardíaco, que va a disminuir su efecto contráctil. Las fenilaquilaminas y benzodiazepinas tienen características antiarrítmicas, disminuyendo la frecuencia de descarga del nódulo sinoauricular. Benefician al miocardio isquémico al disminuir el daño estructural y preservan la respiración mitocondrial, permitiendo una mayor capacidad generadora de ATP, evitando la sobreacumulación de calcio a nivel de las mitocondrias. Las reacciones adversas son similares a los nitratos, las cefaleas pulsátiles, mareos, constipación, edema de los miembros inferiores, los efectos adversos por hipersensibilidad, trastornos gastrointestinales, las más comunes, cefaleas e hipotensión, por sus efectos vasodilatadores sistémicos que poseen. En las interacciones medicamentosas, si hacemos asociación con anestésicos, estos pueden potenciar efectos depresores y vasodilatadores. Con el uso de AINES, interfieren con el efecto hipotensor de los calcioantagonistas, inhiben la síntesis renal de prostaglandinas y ocasionan retención de sodio. Los antiarrítmicos potencian, como ya decíamos, pueden mejorar el proceso o la disminución de los episodios de arritmia, pero no se deben administrar con disopiramida o flecainida. Entonces, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones? Pacientes con bradicardia que van a ser muy probables o estar presentes en los pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares, que se presentan como una reacción adversa por el uso crónico de betabloqueadores, enfermedades del seno auricular, en pacientes con hipotensión porque potenciamos mucho más el efecto vasodilatador, en pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular. Bien, entonces ahora hablando de los betabloqueadores. ¿Cuál va a ser su acción antianginosa del uso de los betabloqueadores? Recordemos que estos van a ser antagonistas competitivos e irreversibles de las catecolaminas endógenas, principalmente por la unión a los receptores beta. Estas son sustancias que muestran gran afinidad y especificidad por los beta-adrenoreceptores,
van a inhibir tanto la actividad simpática en su manifestación beta-adrenérgica como la respuesta a los fármacos agonistas beta-adrenérgicos. Aquí los que comúnmente se utilizan: propanolol, metoprolol y atenolol. Pero aquí hay una diferencia específica con respecto a los que hemos visto anteriormente, y es porque los beta bloqueadores no podemos utilizarlos en la angina de reposo ni en la vasoespástica, porque pueden agravar el cuadro anginoso. Únicamente tienen como indicación la angina de esfuerzo o la angina producida por ejercicio. Recordemos de que estos van a actuar a nivel del nódulo sinoauricular, tienen un efecto inotropismo y cronotropismo negativo, son eficaces en el tratamiento preventivo a largo plazo de las arritmias de la angina de esfuerzo, porque van a disminuir el consumo diario de nitroglicerina y la incidencia de arritmias. La administración repetida no va a generar tolerancia como si lo hacen los nitratos. Estos fármacos tienen presentaciones orales e intravenosas en sinergia con nitroderivados, especialmente en angina de esfuerzo grave. Esta puede tener el uso concomitante con nitroglicerina para aquellos episodios de angina de esfuerzo grave. También no se deben suspender bruscamente en pacientes con insuficiencias coronarias y porque van a haber un proceso de abstinencia del dolor anginoso o incluso infarto de miocardio o una muerte súbita. Recordando la clasificación de los beta-adrenérgicos, hay beta-adrenérgicos selectivos y no selectivos. En los que inhiben beta 1 y beta 2, los más usados o comúnmente utilizados acá en Nicaragua: propanolol, timolol, en el caso de tratamientos en el área oftalmológica. Los inhibidores de los receptores beta 1, acá actúan atenolol, bisoprolol, metoprolol, y son indicados en pacientes con antecedentes de hipertensión arterial e insuficiencias cardíacas. Cuando queremos hacer las insuficiencias cardíacas que no están controladas, porque recordemos que vamos a disminuir el esfuerzo miocárdico de la bomba, y aquellos también que inhiben los receptores alfa y beta, como es la carvedilol y la betalol. En cuanto a su farmacocinética, tienen una buena disponibilidad oral, se unen a proteínas entre un 6 a 10%, para atenolol y propanolol hasta un 90%. La eliminación va a ser por vía renal para atenolol, así la diferencia con propanolol que se hace por vía hepática, y la vida media de atenolol es de 6 a 7 horas, mientras que propanolol una vida media muy corta, entre 3 a 5 horas. ¿Cuáles van a ser los efectos farmacológicos? Ya hemos mencionado algunos, pero sí para acentuar en esta parte. Ya saben de que van a tener disminución de la actividad funcional simpática, por eso también están indicados en los procesos ansiosos, en la abstinencia alcohólica, en pacientes con hipertiroidismo que presentan temblor fino. La administración crónica va a provocar un incremento en el número y en la sensibilidad de los receptores beta, mientras que la supresión brusca va a reducir una acción, a acentuar una acción simpática sobre los órganos respectivos, y se presenta como un efecto colateral que van a ser taquicardia, elevaciones bruscas de la presión arterial, la angina, el infarto agudo del miocardio, incluso la muerte súbita.
Entonces, los efectos terapéuticos, que es lo que nos interesa en cuanto al proceso de angina, que es la reducción de la frecuencia cardíaca, la reducción de la contractilidad, es decir, una disminución del consumo de oxígeno, o sea, va a haber un mayor aporte del consumo de oxígeno porque de igual manera estos fármacos tienen las características que aumentan la diástole y esto ocasiona un mayor flujo a nivel de las arterias coronarias. Hay depresión de la excitabilidad. Entonces acá es lo que mencionábamos, en pacientes con prolaxis de la válvula mitral, en pacientes con miocardiopatía hipertróficas. ¿Cuáles son? Aquí hay un error de escritura, perdón por esto. Entonces aquí es interacciones medicamentosas. Los nitritos potencian el efecto antianginoso, es decir, podemos hacerlo de forma conjunta. Los antagonistas de calcio también van a potenciar el efecto antianginoso, pero van a sumar más efectos depresores del miocardio. La hidralacina, que igual es un alfa-adrenérgico, disminuye la taquicardia refleja. Los digitálicos aumentan el efecto de la por presentación de las arritmias supraventriculares inducidas por digitálicos. Los diuréticos tiacídicos aumentan las concentraciones de urato y triglicéridos en el plasma. En las reacciones adversas, espasmos del músculo liso, como broncoespasmo en las extremidades frías, exacerbación cardíaca por la cardiodepresión, bradicardia, bloqueo excesivo del initropismo negativo. También se ha descrito un bloqueo del sistema nervioso central, como es insomnio y depresión. Entonces, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones del uso de los betabloqueadores? Aquellos pacientes con asma, defectos de la conducción auriculoventricular, insuficiencias cardíacas congestivas, enfermedades vasculares periféricas, en embarazo, angina inestable o angina de reposo. Únicamente va a ser indicado en anginas por esfuerzo, para que no olviden ese detalle, en bradicardias inusuales, en espasmos coronarios, estenosis aórticas severas. Ahora, entrando a los otros antianginosos, son fármacos que se consideran o son relativamente nuevos. En estos tenemos la famosa ranolacina, o también conocida en el mercado con su nombre comercial como Ranexa. Estas tienen una acción a nivel del cotransportador sodio-calcio a nivel del músculo cardíaco y en consecuencia va a reducir la sobrecarga del calcio intracelular, porque esta lo que va a hacer es aumentar la relajación miocárdica, disminuye la rigidez diastólica del ventrículo izquierdo, principalmente porque va a aumentar, a disminuir los niveles del calcio intracelular. Son útiles en el tratamiento de angina de pecho estable de segunda elección, ya que estos tienen el efecto de prolongar el intervalo QT. Están contraindicados en aquellos fármacos que también se presentan prolongación del intervalo QT, como es el caso de quinidina y sotalol. Tienen un metabolismo hepático a través del citocromo P450. Se debe tener especial precaución en los inhibidores potentes del CYP3A4. Los efectos adversos van a ser mareo, dolor de cabeza, náusea e estreñimiento. Su dosis total es de 750 cada 12, su dosis máxima 750 cada 11 horas por vía oral. También se encuentra en este grupo el fármaco molsidomina. Se trata de un profármaco que tiene efecto
Fisiofarmacológicos semejantes a los nitratos orgánicos. Esto se utiliza como profilaxis en las anginas de esfuerzo, también asociados con beta bloqueadores y anginas de reposo. Tienen una buena absorción vía oral, sufren un efecto de primer paso en cuanto a la administración oral y no tienen tolerancia per se, como es en el caso de los nitratos, es la ventaja sobre los nitratos, y tampoco van a presentar una tolerancia cruzada por los mismos. O sea, su efecto farmacológico va a ser similar, solamente que con características más ventajosas en cuanto a la farmacocinética. Nicorandil tiene un doble mecanismo de acción, ya que este activa los canales de calcio y ocasiona una vasodilatación arterial, disminuyendo la poscarga. Activa también la guanilato ciclasa, que ya hablábamos de ella, ocasionando una vasodilatación venosa, disminución de la precarga. Esto está indicado en la profilaxis a largo plazo de la angina de esfuerzo y su metabolismo es a nivel hepático. Ivabradina, también conocida como Procoralan. Su efecto antianginoso va a ser mediante la disminución de la frecuencia cardíaca, mediante la inhibición de los canales L en las células del nodo sinoauricular. Se emplean cuando los beta bloqueadores están contraindicados, no se toleran. También en el tratamiento de la angina de pecho estable, en pacientes en ritmo sinusal, y los efectos adversos generalmente son fosfenos en un 15%. También hay que tener en cuenta que la ivabradina tiene como contraindicación a aquellos pacientes con bradicardia, porque especialmente van a disminuir la frecuencia cardíaca en cuanto al inotropismo del corazón. Entonces, pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares, que presentan crónicamente una bradicardia, esto pues, va a llevar a una disminución, una potencia más de la frecuencia cardíaca, y podemos ocasionar pues, complicaciones en estos pacientes. Por último, se encuentra trimetrazidina o Pastarel. Esto se utiliza en los pacientes con angina de pecho en tratamiento sintomático a otras alternativas de primera línea, cuando no podamos utilizar los fármacos de primera línea. No se deben administrar en pacientes con diagnóstico de Parkinson o alteración del movimiento, y van a suspenderse permanentemente en el caso de que aparezcan estos síntomas, en el caso similares a los presentes en la enfermedad de Parkinson, como es el caso del temblor cuentamonedas. También hay que valorar la reducción de la dosis en pacientes que tienen una edad avanzada y que tienen una limitación en la tasa de filtración glomerular secundaria a una insuficiencia renal crónica. La dosis van a ser entre 20 miligramos 2 a 3 veces al día y se administran en el momento de las comidas con un poco de agua. Esto es secundario a su proceso, a las características farmacocinéticas en cuanto a la absorción. Bien, entonces, a manera de conclusión, debemos de conocer de que, como ya les mencionaba, siempre es importante determinar si estamos con un paciente que está en angina de pecho, también conocidos como síndromes coronarios, diferenciar si es una angina o es un infarto agudo del miocardio. Y los objetivos en cuanto al tratamiento van a estar asociados bajo 2 líneas. Primero es controlar los síntomas clínicos asociados a la isquemia con un proceso de terapéutica relacionada a la angina. De igual manera, el siguiente objetivo es mejorar el pronóstico, la calidad de vida, previniendo las crisis futuras, la progresión del área isquémica y que es la muerte cardiovascular,
modificando la historia natural de la enfermedad. Los agentes anteginosos van a producir una mejora en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a la calidad total del ejercicio y una reducción de la frecuencia diaria de la angina, que es una de las características en base a la terapéutica, disminuir la frecuencia de las crisis. Tienen diferentes mecanismos de acción y perfiles de seguridad, pero presentan una eficacia similar. Por tanto, se consideran igualmente efectivos. Entonces Steve Jobs menciona: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hacemos. Nunca olvidar de que siempre hay una manera de ser mejores cada día, de poner nuestro mayor empeño en lo que hacemos, en este caso estudiar, aprender cada día más del maravilloso mundo de la medicina. Y nada más que agradecerles por haberse conectado a la conferencia virtual del tema antianginosos. Muchas gracias por su atención y éxitos en la semana.